El tema del devocional de esta mañana: proclamando justicia en la injusticia. Mateo 14, del 1 al 12. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: ¿Es este Juan el Bautista? Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Vemos como el ministerio de Juan el Bautista no era sencillamente predicar y bautizar. Él era un profeta, y como profeta tenía la responsabilidad delante de Dios de anunciar la voluntad de Dios a su generación. Esto incluía al gobernador romano de aquel tiempo, Herodes Antipa, hijo de Herodes el tetrarca. Este hombre se había casado con la mujer de su hermana, y Juan, cumpliendo la voluntad del Señor, le advirtió a Herodes que tomar la esposa de su hermano no le era lícito. Dice la palabra en el verso 5 que Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. En esta lectura vemos varias cosas. Dice la palabra de Dios que en medio de un baile, una joven hizo una danza sensual en medio de una fiesta. Seguro había alcohol, había celebración, y en medio de los bailes y el alcohol, pues el rey hizo una oferta temeraria a una mujer cuya madre ya había dado muestra de que no tenía respeto por las cosas de Dios. Aquel rey le ofreció: te daré la mitad de mi reino si lo pides. Y vemos, hermano, por qué la Biblia se manifiesta de esta manera con el alcohol y con la sidra, que es el equivalente a la cerveza de estos tiempos. Dice la palabra: ¿para quién es el ay? ¿Para quién el amoratado del ojo? ¿Para quién se detiene en el vino? Dice la palabra de Dios también: no es de los príncipes, oh Lemuel, no es de los príncipes el vino. Muchas personas, por detenerse en los placeres, en los deleites, han cometido errores. Y la lectura de hoy nos habla del error de este hombre, pues Satanás aprovechó ese momento para hacer que él tenga que decapitar a Juan el Bautista. Juan era el portador de la palabra de Dios. Muchas veces nuestras decisiones, nuestro pecado también pasa por alto, dicho de otra manera, decapita la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas.
le pasamos por encima a los preceptos de la palabra de Dios cuando dice no cometerás adulterio, no dirás falsos testimonios. La ley de Dios le habla no solamente al hecho cuando dice no matarás, pero también le habla a la conciencia cuando dice no codiciarás. Es decir, el Señor nos advierte no solo contra el pecado de hecho, sino también contra el pecado de intención. Dios escucha no solo lo que dice tu voz, sino también lo que dice tu corazón. De hecho, dice la palabra de Dios que Daniel hizo una oración que aparentemente no llegó a respuesta. Durante 21 días él siguió orando y no llegaba a respuesta. Pero cuando el ángel le dijo, desde el momento que dispusiste en tu corazón humillarte, me fue dada orden para traerte respuesta. Es decir, Daniel no había ni siquiera abierto la boca para orar, pero ya Dios había visto la intención de su corazón y había respondido. Quizás hay cosas en nuestra vida que suceden y no las entendamos, pero es quizás porque aunque nuestra boca habla bien, nuestro corazón tiene un discurso muy diferente y ambos se oyen en la palabra de Dios. Y la ley de Dios hay un principio que dice que a una fuente no puede echar agua dulce y agua amarga. Que el Señor nos ayude para saber detener en nuestra vida todo lo que nos lleve a faltar a la palabra de Dios. Supe en una ocasión de una persona que mientras era encaminada por un compañero de trabajo, aquel compañero de trabajo aprovechó que habían estado tomando algo de alcohol y le propuso a la mujer desviarse para cometer adulterio. Ella accedió y luego esta otra persona pues lo contaba de chiste. Pero si leemos la palabra de Dios, y yo le quiero recomendar a todo el que esté escuchando este devocional, que se lea el libro de Proverbios capítulos 5, 6 y 7. Esos capítulos son muy gráficos sobre cuán dañino puede ser la inmoralidad sexual, de cómo cuando hacemos este tipo de pecado traicionamos no solo a Dios, sino que traicionamos la persona que tal vez confió en nosotros, pero por amor, por preferir deleitar nuestra carne, nuestro cuerpo, pues al igual que Herodes, tomamos decisiones para agradar al hombre o para agradarnos a nosotros mismos. Que el Señor nos ayude a ser los Juan el Bautista de este tiempo, a saber pararnos del lado de la ley, de la justicia, de lo correcto, sin importar cuáles sean las consecuencias. Señor Jesús, vivimos en un mundo de confusión en el que lo bueno y lo malo es relativo y cambiante. Te ruego que me des discernimiento y fe para cumplir con el llamado de preparar el camino de la segunda venida del Señor. Pon guarda a mi boca para que pueda proclamar con denuedo y mansedumbre la verdad del Evangelio. Ayúdame a andar en integridad y ayúdame a apartarme de todas aquellas amistades o aquellas malas influencias como el alcohol, los bailes y cualquier otra cosa que me aparte del propósito para el cual tú me enviaste a esta tierra. Quiero servirte, no quiero ser un Herodes, ni quiero ser un Herodías, quiero ser un Juan el Bautista. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia. Amén.